El presagio no descendió del cielo. Nació dentro. Un temblor sin nombre, una grieta silenciosa en el pecho. Jonás lo reconoció al instante. Algo había sido decidido más allá de su voluntad. Era un hombre acostumbrado a los márgenes. No buscaba el centro ni la aprobación. Caminaba entre los suyos con la sobriedad de quien carga mensajes que no le pertenecen. Su vida estaba hecha de pausas largas, de miradas que evitaban profundizar, hasta que la llamada lo atravesó como una fisura irreversible. La orden no pedía cercanía, sino confrontación. La ciudad señalada no era solo lejana, era ofensiva. Un lugar donde la violencia se celebraba y la conciencia había sido enterrada bajo monumentos de poder. Jonás conocía su fama, pero más que el miedo, lo invadió la resistencia. No quería ser el mensajero de una posible absolución. No quería participar en una compasión que consideraba una traición al dolor acumulado. El camino de escape comenzó como un descenso. Cada paso parecía aliviarlo, aunque en realidad lo hundía. Eligió el mar porque parecía infinito, porque diluía identidades. Entre maderas y cuerdas, Jonás se convirtió en nadie. Pagó su lugar y se dejó llevar, convencido de que la distancia podría silenciar lo inevitable. Pero el mar no olvida. La calma se rompió sin aviso. El cielo se volvió una herida abierta y el barco crujió como si confesara un pecado antiguo. Los hombres gritaban nombres de dioses dispersos, lanzaban ofrendas al agua, negociaban con el miedo. Jonás, en cambio, guardó silencio. Sabía. La tormenta no buscaba destrucción, exigía respuesta. Cuando la verdad se volvió insoportable, comprendió que su huida había arrastrado a otros. El conflicto ya no era interno. El sacrificio se impuso como única salida. No hubo discurso, solo un acto, el cuerpo cayendo, el mar cerrándose, el mundo desapareciendo. En la profundidad, el tiempo perdió sentido. No era un castigo, sino un umbral. Un espacio vivo, oscuro, donde la soledad hablaba más fuerte que cualquier voz externa. Allí, Jonás enfrentó lo que había evitado. No odiaba la ciudad, sino la idea de un perdón que no controlaba. Entendió que la obediencia no era sumisión, sino atravesar la propia resistencia. La salida no fue triunfo, fue retorno. La tierra lo recibió sin palabras. El encargo seguía intacto, como si nunca hubiera sido rechazado. La ciudad aún aguardaba. La decisión final no había pasado. Y mientras Jonás avanzaba, una imagen persistía, sin explicación. El mar en calma, guardando silencio, como si supiera que ningún hombre huye realmente del llamado que lo nombra. La tormenta no fue repentina, fue intencional. El viento se alzó con una dirección precisa, como si buscara algo. El mar dejó de ser camino y se convirtió en juicio. La nave se inclinaba, amenazada por una fuerza que no respondía a cálculos humanos. Los marineros, expertos en sobrevivir a la furia del agua, sintieron que aquella tempestad no obedecía a leyes comunes. Cada uno invocó lo que consideraba sagrado. Las palabras se mezclaban con gritos y plegarias improvisadas. Los objetos arrojados al mar no aligeraban el miedo. Nada parecía suficiente. En medio de ese caos, Jonás dormía. Su sueño no era paz, sino negación absoluta. Descansaba en lo más profundo del barco, como si al cerrar los ojos pudiera desaparecer de la realidad que había provocado. El capitán descendió hasta encontrarlo. No lo despertó con respeto, sino con urgencia desesperada. Le exigió acción, clamor, intervención. No importaba a qué fuerza recurriera, solo que hiciera algo. El contraste era brutal. Mientras todos luchaban por sobrevivir, Jonás había renunciado incluso a resistir. Cuando comprendieron que la tormenta tenía un origen,
Los hombres buscaron una señal. Dejaron que el azar hablara porque ya no confiaban en su criterio. La respuesta fue clara, casi cruel. Todas las miradas convergieron en Jonás. Las preguntas brotaron como acusaciones, pero también como súplicas. Necesitaban entender por qué el mar los reclamaba. Jonás habló. No intentó suavizar la verdad. Confesó su identidad y su huida. Admitió que había desobedecido a la fuerza que sostiene todo lo que existe. El temor cambió de intensidad. Los marineros no solo estaban ante una tormenta, sino ante alguien que había desafiado un orden absoluto. El mar rugía con mayor insistencia, como si la espera se agotara. Le preguntaron qué debía hacerse para sobrevivir. Jonás no dudó. Comprendió que su presencia era la grieta. Ofreció su vida como cierre, no como heroísmo, sino como aceptación tardía. Los hombres intentaron evitarlo. Remaron con furia, negándose a soltarlo. Pero cada intento empeoraba la violencia del mar. Finalmente, se rindieron, no al océano, sino a lo inevitable. Antes de hacerlo, elevaron una súplica temblorosa. No querían cargar con una culpa que no comprendían del todo. Reconocían que aquello superaba su voluntad. Cuando Jonás fue arrojado, el mar cayó. El silencio fue inmediato, absoluto. El contraste fue tan violento como la tormenta misma. Los hombres quedaron inmóviles, sabiendo que habían presenciado algo que los marcaría para siempre. No celebraron, temieron. Jonás, en cambio, no murió. En la oscuridad profunda, una criatura lo envolvió. No como castigo final, sino como tránsito. El encierro era total. No había horizonte ni tiempo. Solo una presencia viva que respiraba a su alrededor. 3 ciclos completos habitó ese lugar imposible. Allí, sin testigos ni distracciones, Jonás fue confrontado por su propia resistencia. Comprendió que no había huido de una orden, sino de una verdad que lo incomodaba, que la compasión no se ajusta al cálculo humano. Desde esa profundidad, elevó una voz rota, no para exigir salida, sino para reconocer su límite. El silencio no respondió con palabras, respondió sosteniéndolo. Y en esa oscuridad palpitante, Jonás entendió que incluso cuando el hombre se entrega al abismo, el llamado no lo abandona. En aquel espacio sin forma, Jonás dejó de medir el tiempo. No sabía si habían pasado instantes o eternidades. La oscuridad lo rodeaba como un cuerpo vivo, y cada movimiento interior parecía amplificado. Allí, donde la vida se sostenía apenas, comprendió que había llegado al punto más bajo, no solo del mundo, sino de sí mismo. El recuerdo del mar regresaba una y otra vez. La caída, el agua cerrándose como un decreto, la sensación de haber sido borrado. Jonás se sintió expulsado del orden visible, separado de todo lo que daba sentido a la existencia. Y sin embargo, en ese estado límite, algo persistía, una escucha, como si su voz, aún débil, siguiera siendo recibida. Habló desde la angustia, no para justificar su huida, sino para reconocerla. Admitió que había sido superado por su propia resistencia, que había confundido justicia con dureza. En la profundidad, entendió que la soberanía que había desafiado no era arbitraria, sino total. Todo, incluso su caída, estaba contenido en un propósito que no controlaba. Las imágenes que lo rodeaban eran opresivas, corrientes cerrándose sobre su conciencia, profundidades que parecían no tener fondo, un descenso constante hacia un punto donde todo quedaba sellado. Sintió que la tierra misma había cerrado sus cerrojos sobre él. No había salida visible, no había fuerza propia suficiente. Pero en ese agotamiento extremo, la memoria despertó. Recordó la voz que había escuchado al inicio, no como orden, sino como invitación ignorada.
y esa memoria se convirtió en esperanza. No porque mereciera ser rescatado, sino porque comprendió que incluso su error no había roto el vínculo. Reconoció que toda salvación auténtica no nace del mérito ni del cálculo. Nace del abandono de las falsas seguridades. Dejó de aferrarse a imágenes distorsionadas de poder. Comprendió que seguir vanidades había vaciado su camino. Y desde ese reconocimiento, su compromiso se renovó, no como promesa solemne, sino como disposición interior. La salida fue abrupta, sin transición. El cuerpo fue arrojado hacia la superficie, violentamente devuelto al mundo. El aire quemó sus pulmones, la luz lo cegó, la tierra lo sostuvo. Jonás permaneció tendido, consciente de que había cruzado un umbral irreversible. No era el mismo que había huido, tampoco era aún el que debía hablar. El llamado regresó, no como repetición mecánica, sino como segunda oportunidad cargada de significado. Esta vez, Jonás se levantó sin demora, no porque hubiera vencido el miedo, sino porque había dejado de permitir que gobernara. Se encaminó hacia la gran ciudad, consciente de su inmensidad, de su peso histórico y simbólico. La ciudad se extendía más allá de lo que el ojo alcanzaba. Calles interminables, multitudes densas, poder acumulado. No era solo un lugar físico, sino un reflejo de todo lo que Jonás había temido enfrentar. Avanzó por ella con pasos medidos, llevando un mensaje breve, sin adornos, sin negociaciones. No ofrecía explicaciones. Anunciaba una verdad incómoda. Cada jornada lo adentraba más en el corazón del lugar. Cada palabra pronunciada era un riesgo asumido. No sabía cómo responderían. No sabía qué forma tomaría la reacción. Pero había aprendido algo en la profundidad, que obedecer no garantiza control, solo fidelidad al llamado. Y mientras la ciudad escuchaba, ignoraba o temblaba, el eco de la experiencia pasada seguía vivo en él. Porque Jonás sabía, con una certeza imposible de borrar, que incluso después de tocar el fondo, la voz sigue llamando, y que la verdadera prueba no es huir ni caer, sino permanecer cuando la palabra exige ser pronunciada. La entrada en la ciudad fue silenciosa. Jonás no levantó la voz más de lo necesario. Caminó un día entero pronunciando una advertencia que no negociaba con el oído de quien la escuchaba. El tiempo estaba marcado. No había condiciones ni excepciones visibles. Solo un final anunciado. Contra toda expectativa, la ciudad no respondió con violencia. El mensaje no fue rechazado ni ridiculizado. Algo se quebró en lo invisible. Como si una fuerza antigua hubiera sido tocada, la población comenzó a detenerse. Comer dejó de parecer importante. Hablar se volvió innecesario. El gesto de cubrirse no fue teatral, sino instintivo, como si el cuerpo supiera antes que la mente. El movimiento fue total. No hubo resistencia organizada ni excusas jerárquicas. El poder descendió de su altura y se mezcló con la fragilidad común. El gobernante abandonó sus signos externos y se sentó donde todos podían verlo reducido. Desde allí no prometió salvación. Solo ordenó detener la violencia, abandonar la rapiña, volver atrás. La ciudad entera se volvió súplica. Incluso lo que no tiene voz fue incluido en el silencio impuesto. No como castigo, sino como reconocimiento de que la culpa había impregnado todo. Nadie reclamó derechos. Nadie exigió explicaciones. Solo quedó la espera. La esperanza no se proclamó. Se insinuó. Tal vez. Esa palabra indefinida sostuvo a la ciudad durante los días suspendidos. Tal vez la advertencia no sea irrevocable. Tal vez exista un margen en el juicio. La fe no se apoyaba en certeza, sino en intuición. Y el final no llegó. El fuego no cayó. Las murallas siguieron en pie. La vida continuó.
La amenaza se disolvió en una decisión silenciosa. El castigo fue retenido. La ciudad sobrevivió. Pero lejos de celebrar, Jonás se oscureció. Aquello que había anunciado con obediencia, ahora lo enfrentaba consigo mismo. La misericordia no lo consoló, lo expuso. Se sintió traicionado por la lógica que había aprendido a respetar. La gracia le pareció una ruptura intolerable del equilibrio. Expresó su enojo sin filtros. Recordó su huida, reconociendo que había anticipado este desenlace. Sabía que la advertencia podía abrir una salida. Y eso lo había llevado a resistirse desde el principio. Prefería la coherencia dura del castigo a la contradicción del perdón. El cansancio lo llevó a desear el final. No el de la ciudad, sino el suyo. Se apartó, buscando distancia, esperando quizá que algo cambiara. Bajo el sol implacable, su cuerpo se convirtió en medida de su frustración. Entonces llegó el alivio. Una sombra inesperada creció junto a él. El descanso fue inmediato, casi infantil. Se aferró a esa protección como si fuera una señal de aprobación. Por un breve lapso, la incomodidad se disolvió. Pero al día siguiente, la sombra desapareció. La planta se secó sin lucha. El sol regresó sin misericordia. La pérdida mínima provocó una ira desbordada. Aquello reveló una desproporción imposible de ignorar. Una ciudad entera había sido salvada, y eso lo había enfurecido. Una sombra personal había sido retirada, y eso lo devastó. El contraste quedó suspendido, sin explicación ni consuelo. No hubo cierre explícito, solo una imagen persistente, la fragilidad humana frente a una compasión que no se ajusta a nuestros límites. El viento regresó, pero no como caricia. Llegó seco, ardiente, implacable. El sol golpeó sin misericordia, y Jonás sintió como su cuerpo cedía. La sombra perdida ya no protegía. La cabeza le ardía. El aire parecía negarse a entrar. El cansancio se volvió insoportable, y con él regresó el deseo de desaparecer, de no seguir participando en un mundo que ya no comprendía. El malestar lo arrastró a una confesión extrema. Vivir le parecía más pesado que morir. No porque temiera al dolor, sino porque no aceptaba el sentido que había tomado la historia. La ciudad seguía en pie. La amenaza se había disuelto. Y él se sentía derrotado por una misericordia que no había pedido. Entonces llegó la confrontación. No violenta, no grandilocuente. Una pregunta simple atravesó su enojo. ¿Por qué dolía tanto la pérdida de algo que no había cultivado? ¿Por qué tanta ira por una sombra efímera? Jonás no se defendió. Admitió su rabia sin matices. Era real, era profunda. Lo consumía. Y en ese reconocimiento quedó al descubierto el contraste. La compasión que había brotado por una planta era mayor que la que había sentido por una ciudad entera. Una creación pasajera había despertado más empatía que miles de vidas atrapadas en su ignorancia. Jonás se había aferrado al alivio personal y había rechazado la posibilidad de un perdón colectivo. La imagen se volvió imposible de ignorar. Una ciudad llena de personas incapaces de distinguir su rumbo. Animales, infancias, existencias completas sostenidas por una paciencia que no respondía a méritos. Frente a eso, la pérdida de una sombra parecía mínima, y sin embargo, había sido suficiente para quebrarlo. No hubo conclusión explícita. No se dictó una norma. La historia quedó suspendida en una pregunta abierta. Una compasión que desborda los límites humanos. Un hombre incapaz de aceptarla del todo. Y un silencio final que no condena ni absuelve, sino que invita a mirar hacia adentro y preguntarse dónde termina nuestra misericordia y por qué. No fue la amenaza la que transformó la historia, sino la posibilidad. Cuando el arrepentimiento dejó de ser estrategia
y se volvió reconocimiento, algo se desplazó en lo invisible. El juicio, que parecía inevitable, se detuvo. No porque fuera débil, sino porque había cumplido su función: revelar. La vida fue considerada en su totalidad, no como números ni como masa indistinta, sino como presencia. Personas que no sabían nombrar su rumbo, existencias atrapadas en hábitos heredados. Incluso aquello que no puede hablar fue incluido en la compasión. La misericordia no se repartió por méritos, sino por mirada. Eso obligó a replantearlo todo, porque confiar en una soberanía auténtica implica aceptar que el control no nos pertenece, que incluso en el caos aparente hay una coherencia más profunda, y que los planes que no entendemos no son necesariamente hostiles. El mensajero quedó al descubierto. Su dificultad no estaba en anunciar, sino en aceptar el resultado. Había obedecido la orden, pero no había entregado el corazón. La historia mostró que la fidelidad externa puede coexistir con una resistencia interior profunda. No hubo cierre moralizante, solo una constatación inquietante. La compasión auténtica no se ajusta a nuestras categorías. Desborda, incluye, desarma. Y frente a ella, cada ser humano queda invitado a revisar hasta dónde llega su propia capacidad de aceptar al otro. El relato no concluyó con una bendición ni con una advertencia final. Terminó en suspensión, como una luz tenue que no obliga, pero insiste. Una historia antigua que no busca ser explicada, sino habitada. Porque mientras exista quien huya del llamado y quien se incomode ante el perdón, esta historia seguirá pronunciándose en silencio.